Primero lo saludamos al doctor Daniel Pizzi, que está con nosotros para compartir este noticiero regional cooperativo. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buen mediodía. Hola Luciano, un gusto estar con ustedes, un saludo para todos los televidentes. Igualmente, doctor, bueno, a pesar de ser, si se quiere, una patología que tiene su difusión, que tiene su información, siempre es bueno remarcar, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico? Bueno, sí, la verdad que es cierto que tiene difusión, pero sobre todo en los meses de verano siempre aumentan muchísimo los casos. Y nosotros en la Argentina hemos tenido siempre el triste privilegio de ser el país del planeta con más casos anuales de síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad muy grave, sobre todo en niños menores de 5 años, que está producido por una bacteria que se llama Escherichia coli, que está en todos los mamíferos, ¿no? Entonces, y también está en la materia fecal, por supuesto, de los mamíferos, del hombre también, y por supuesto, no solo están contaminadas las carnes, sino también las verduras, donde ha circulado materia fecal de algún animal. Todos los animales tienen esta bacteria. Esta bacteria produce una toxina y esa toxina es la que produce un daño muy importante en los vasos sanguíneos, fundamentalmente del intestino y del riñón. Eso es lo más importante, porque en general es una de las causas de insuficiencia renal, les decían los niños menores de 5 años, que es donde es más grave esta patología. Y una cosa importante a tener en cuenta, con el tema de la pandemia del COVID, y por el hecho de que la gente ha comenzado a lavar muchísimo las verduras y a colocarles una gota de lavandina por litro de agua, han bajado muchísimo los casos. Fíjense ustedes qué interesante que es cuando uno hace prevención, ¿no? Sin querer, por el tema del COVID, la gente se ha empezado a preocupar muchísimo más por la higiene de los alimentos. Y la verdura ha sido muy, muy cuidada en estas épocas y han bajado muchísimo los casos. Nosotros teníamos 500 casos anuales de síndrome urémico hemolítico. ¿Y esto cómo se presenta? Sobre todo en los niños voy a hablar que es la forma más grave, porque a los niños les produce realmente patologías muy graves, incluso a veces puede llegar a la muerte. Se presenta con diarrea, que generalmente suele ser con sangre, las diarreas sanguinolentas, y se da mucho en verano. ¿Y cuáles son las medidas preventivas más importantes? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los alimentos, lavarse bien las manos, no mezclar las tablas de la carne ni los cubiertos con los que manipulamos la carne con las verduras. Las verduras tienen que ser, como les decía, muy bien lavadas. Y por supuesto, cuando guardamos alimentos en la heladera, los alimentos crudos tienen que estar guardados en un sector y los alimentos cocidos en otro. Lavarse las manos muchísimo, sobre todo, todos, ¿no? Pero sobre todo aquellas mamás que manipulan pañales, porque los bebés en la materia fecal también tienen esta bacteria. Fíjense ustedes que se han dado muchas veces, o todos los veranos se dan brotes en las piletas de natación de las guarderías, porque a veces ponen los niñitos con pañales dentro de la piscina y bueno, ahí entra la bacteria circular y se contaminan todos los otros bebés que están en la piscina. Por eso, acá solamente hay que tener muchísimo cuidado y de esa manera, porque no tiene tratamiento esta enfermedad, eso es lo peligroso, por eso lo que tenemos que tratar es de evitar. Siempre se da mucho más en verano que en otras épocas del año. Claro. Doctor, bien lo decía, tiene que ver mucho con hábitos esto, ¿no? A ver, el hábito, por ejemplo, se me ocurre ir a comer un asado y usar la misma tabla para absolutamente todo. O, por ejemplo, esto del lavado de manos. Hace muchísimo tiempo que sabemos que el lavado de manos es clave, o el lavado de verduras, y sin embargo, medio como indirectamente, bien lo decía usted, por esto de la pandemia han bajado los casos en torno a ese énfasis en el hábito. De una buena vez por todas debemos incorporarlo, no solamente por esta situación, si se quiere, extraordinaria, que bueno, la seguimos teniendo, que es la pandemia, pero bueno, incorporar el mensaje a las mamás, a los padres, a las personas, esto de los cuidados con los hábitos de higiene en la casa, ¿no? Sí, lavar bien las manos, fundamental, es una gran vacuna esa. Por supuesto, cocinar bien las carnes, sobre todo la carne molida, porque te doy un ejemplo.
Cuando nosotros hacemos un bife o una costeleta, ponemos de un lado y se quema en la superficie. No sé qué, se mueren las bacterias. La damos vuelta, se mueren del otro lado. Entonces no hay peligro ahí. Pero cuando es carne molida, como al molerse la bacteria entra al medio de la preparación, cuando nosotros la ponemos de los dos lados, pero queda rosada al medio, ahí está el problema. Ahí la bacteria está totalmente viable. Pero está bárbaro, Luciano, lo que decís de los hábitos. Lavado de manos, agua segura, buena cocción de los alimentos y fundamentalmente el tema de las verduras que se comen crudas sin cocinar tienen que ser muy bien lavadas. Por esto que hablábamos al principio, ¿no? Doctor, ¿es habitual en menores, 3, 4, 5 años, el tema de la hamburguesa? Algunos también incluyen hasta incluso en el famoso choripán. Bueno, ¿no es recomendable darle a los chicos ese tipo de comidas a esa temprana edad? Más si vamos, si lo hacemos nosotros, bueno, podemos tener algún reparo en materia de la cocción de la carne, pero ya en recurrir a algún festejo, ir a un buffet de alguna fiesta, ¿es recomendable? ¿Hay que estar atentos? ¿Cómo lo analiza usted? Sí, me parece que has dicho la palabra clave. Hay que estar atentos, porque si está bien cocida la hamburguesa hasta el medio, es decir, si nosotros la cortamos y está toda, no tiene color rosado, no tiene estrías de sangre, está perfecto, no hay peligro. El peligro es cuando el centro de la hamburguesa está rosado. Por eso convienen las hamburguesas finitas para tratar de que tengan mejor cocción. Pero sí, el problema más grave es la carne molida, ¿no? Porque ahí está muy mezclada la bacteria y está en el medio de la preparación. ¿Es vital la detección de la patología en un estadio inicial? ¿Se complica cuando ya está avanzado? ¿Cómo es a la hora del abordaje médico, doctor? Sí, es importantísimo, apenas el niño tiene diarrea, consultar con el médico. Tenga o no sangre, lo mismo. Si bien esta es una diarrea que muchas veces se suele presentar con sangre, casi en un 70% uno ve estrías de sangre en la diarrea, en la caquita del bebé, siempre conviene inmediatamente ir al médico, aunque no veamos la sangre, porque eso nos va a dar muchas más posibilidades de que esto no se agrave. Colonias de vacaciones, guarderías, ámbito de verano, son muy utilizadas. ¿Será importante o es importante aquellos que están al frente de estas entidades, organismos, que tengan especial atención en materia de higiene, doctor? Absolutamente, sobre todo quienes están a cargo de cambiarle los pañales a los bebés. Ahí hay que tener muchísimo cuidado con el lavado de manos y con desechar con seguridad el pañal utilizado, porque es ahí donde en esa manipulación se produce la contaminación. Igual como hablábamos al principio de los alimentos, si nosotros utilizamos y cruzamos los alimentos, se nos puede contaminar todo lo que estamos realizando. Entonces, es muy importante eso, sobre todo les digo, insisto mucho en esto, porque a veces en las guarderías a los bebés los cambian, los ponen en las piletitas ahora en el verano, y bueno, eso con el pañal, cuando el nene hace caca, evidentemente contamina el agua. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Doctor, si no queda alguna recomendación más para hacer, le dejo un gran saludo, un gran abrazo y gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para toda su audiencia. Muy bien, gracias doctor. Bueno, allí estaba el doctor Daniel Pizzi hablando del síndrome urémico hemolítico, más en estos tiempos que se vienen, épocas de elevadas temperaturas, a estar atento a la cocción de los alimentos, al lavado de las verduras, al cuidado de lo que es la carne en la heladera, a no utilizar la misma tabla como para elaborar alimentos que tienen que ver con la carne. Bueno, estar atentos, y más que nada las mamás, por allí exigir, mantener, si se quiere, la cuestión de atención cuando se lo lleva a la guardería, a la colonia de vacaciones, por el tema de cuando hay chicos chiquitos, ¿no? Así que, bueno, son datos que están presentes en la información, pero que siempre queremos refrescarlos más teniendo en cuenta que se acercan estas épocas de elevadas temperaturas. Nos vamos a